Pregunta de la diputada doña Inés Granollers, Cunillera. Gràcies, presidenta. Ministra, per posar en context, una setmana abans que el president Zapatero convoqués eleccions anticipades el 2011, un acord entre el PSOE, vostès i Junts, abans Convergència i Unió, antes Convergencia y Unión, hace que se apruebe una ley que retrasa la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Esta ley supuso una terrible noticia para el conjunto de las personas trabajadoras, pero especialmente para aquellas cuyo trabajo resulta especialmente peligroso y que estarán prestando este servicio hasta los 67 años. El 9 de abril, la Comisión de Transportes y de Movilidad Sostenible presentaba una propuesta no de ley de nuestro grupo, del Grupo Republicano, con el apoyo también de su grupo, para establecer coeficientes reductores y poder anticipar la edad de jubilación de los conductores profesionales. Mi pregunta es muy sencilla. Una vez aprobada nuestra proposición no de ley, ¿qué calendario van a seguir para aprobar esta modificación? Gracias. Tiene la palabra la señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Efectivamente, estamos avanzando en actualizar la normativa y el marco existente. Somos muy conscientes, señoría, de la necesidad de incorporar indicadores objetivos para determinar la jubilación anticipada por razón de la actividad profesional. Lo estamos haciendo con un calendario que está en la mesa del diálogo social para lograr el mayor consenso posible entre quienes van a hacer efectivo el cumplimiento del acuerdo cuando lo alcancemos. Como usted sabe, no solo depende de mí el llegar a ese acuerdo, pero le puedo asegurar que hago un seguimiento muy de cerca de los pasos que se están dando para acercar posturas y encontrar una redacción. Y también es de agradecer el esfuerzo que están haciendo los sectores empresariales y también, por supuesto, los representantes de los trabajadores que están haciendo diferentes observaciones. Este trabajo lo hacemos de acuerdo al mandato, como usted ha dicho, que salió de estas Cortes, de acuerdo al acuerdo de la Comisión de Transportes, a la que su pregunta hacía referencia, siguiendo el contenido de las recomendaciones, también del Pacto de Toledo y también desarrollando el artículo 206 de la Ley General de Seguridad Social, que recoge lo previsto en el Acuerdo Social Tripartito de julio del 21 en la sostenibilidad de las pensiones. Por tanto, estamos dando cumplimiento a las recomendaciones del Pacto, a la ley aprobada en Cortes Generales y a la proposición no de ley que su grupo planteó recientemente en la Comisión de Transportes. Muchas gracias. Tiene la palabra la senyora Granollers. Sí. Gràcies, president. Estem d'acord, però l'aprovació de coeficients reductors depèn d'una manera molt discrecional del govern espanyol de torn, en aquest cas vostès, i de fet és tan discrecional que gairebé a vegades sembla arbitrari. I ho podem comprovar perquè tenim exemples. Tant els pilots d'aviació com els conductors de ferrocarril poden avançar la seva jubilació a través d'aquest mecanisme per motius més que evidents i que nosaltres ho celebrem, però en canvi els conductors professionals que no porten ni un avió ni un tren fins al moment no poden. Això per nosaltres és arbitrari. I és que la taxa d'accidents de treball en els majors de 55 anys és 3 vegades superior a la resta respecte al mateix rang d'edat dels conductors professionals. I és que hi ha massa incompliments reiterats per part de l'Estat amb un col·lectiu de professionals del transport que es vulnera i es precaritza aquest sector. I sabem que hi ha una manca de professionals, però no hi haurà un relleu generacional si no hi ha condicions laborals dignes. I la jubilació anticipada és, sens dubte, una manera de dignificar una professió i atraure joves al sector. I, ministra, sap vostè que el dia 7 de juny hi ha una mobilització per emprendre millores en aquest sector i que, igual que el sector agrari, clama ajuda. Li sembla que cal esperar fins al... Muchísimas gracias, señoría. Señora ministra. Gracias, presidente. Precisamente por eso es necesario introducir esos coeficientes objetivos de los que le hablaba, sin perder de vista la perspectiva de género y la edad. Somos muy conscientes de la situación de muchos trabajos, señoría. Y esas dos premisas son las que están guiando el trabajo en la mesa del diálogo social. En primer lugar,
que como elemento previo a la posible aplicación de coeficientes reductores está siempre la adaptación a las condiciones de trabajo, y así lo establece la ley tras la modificación del año 2021, consensuada, por supuesto, con los diferentes interlocutores. Y la segunda premisa: solo cuando estas condiciones no sean posibles cabrá la aplicación de estos coeficientes, para lo que se está intentando establecer unos criterios objetivos que den seguridad relacionados con la actividad. Estoy convencida, señoría, de que vamos a entendernos. Muchas gracias. Muchas gracias.